Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos vamos a meter en uno de los escándalos más oscuros, turbios y polémicos de las últimas décadas a nivel global. Es el caso Jeffrey Epstein. Hay hasta una serie en Netflix que recrea un poco todo lo que vamos a contar en este podcast y en este programa de radio del día de hoy. Estamos hablando de un hombre rico, influyente, monstruosamente impune durante años y que está todavía, a pesar de que está muerto, está teniendo influencia el caso Epstein en lo más alto de la política de los Estados Unidos. Es decir, está poniendo a Donald Trump contra las cuerdas. ¿Y por qué? Bueno, lo vamos a desarrollar, porque Jeffrey Epstein no era solo un financista, sino que era el cerebro de una red de abuso sexual, tráfico de menores, extorsión, manipulación, ramificaciones en todo el poder, porque no era solamente el poder político, era el poder económico, el cultural, el monárquico. Y vamos entonces a ir desarrollando quién era Jeffrey Epstein para tener bien en claro entonces cuáles son los alcances de este terrible caso. Epstein nació en el año 1953 en Brooklyn, no tenía título universitario y ingresó en el circuito financiero, empieza a hacerse famoso a partir de su participación en Bear Stearns. La cuestión es que ahí es donde empieza a desarrollar el negocio del dinero, pero no era ese el negocio principal, sino que era el poder a través de su posición de privilegio que había alcanzado en un momento determinado y con ello la influencia, el conocimiento de cada uno de los actores en este segmento, por definirlo de algún modo, y los secretos ajenos, porque Epstein construyó una red de contactos que incluía, bueno, a expresidentes, a científicos de élite, a príncipes, celebridades y empresarios millonarios. Ya con estos cinco elementos ya tenía suficiente, lo que tenía que hacer era luego conectar cada una de las puntas en esta especie de oferta y demanda. Los delitos de los cuales se lo acusó a Jeffrey Epstein fueron tráfico sexual de menores, abuso sexual sistemático, él mismo llevaba y concretaba los abusos sexuales, corrupción de menores. Hay una figura que es típica de los Estados Unidos, que es la conspiración para cometer delitos federales, y luego la extorsión y chantaje a personas poderosas mediante grabaciones secretas, porque, bueno, Epstein captaba mujeres, muchas eran chicas, menores de edad, también conseguía hombres homosexuales, jóvenes, por supuesto, menores de edad. A todos les prometía dinero, educación, trabajo y los obligaba a mantener relaciones sexuales con sus amigos influyentes. Ahí es donde empieza uno a preguntarse cómo funcionaba esa red, de qué manera se captaba a esos amigos influyentes. Y cobra mucha importancia la figura de la hija del magnate Robert Maxwell. Su nombre es Ghislaine Maxwell y era quien reclutaba a las chicas, las organizaba, les proponía hacer masajes o que hicieran masajes, los cuales terminaban lógicamente en abuso, pero ella era la encargada de cuidar y decir a los clientes que todo iba a ocurrir lejos de las cámaras. Claro, de las cámaras oficiales, porque en rigor estaban las cámaras secretas de que Epstein había en algún lugar de donde los convocaba a sus clientes, había predeterminado. La cuestión es que fundamentalmente se hacía todo en su mansión en Manhattan, en la isla privada de Epstein, también en otras propiedades en donde, como les acabo de decir, instalaba estos dispositivos para filmar a sus clientes fundamentalmente cometiendo delitos con menores,
y si no, era desde el punto de vista de lo que sería quebrarles el orgullo, es decir, alguien que nunca había salido del closet, bueno, amenazarlo con decir que era homosexual o una mujer, lo mismo. Bueno, la cuestión es que esto era, porque no solamente eran hombres los clientes de Epstein, ¿eh? Esto era moneda frecuente. ¿Cuál era la intención? Obviamente la extorsión, el control y para sí mismo la impunidad, porque era una especie de círculo en el cual él mismo se conseguía impunidad frente a los delitos que iba cometiendo, porque a los que les cometía los delitos eran los que le iban a brindar a él ese trato preferencial ante la eventualidad de lo que pudiera pasar. Pero después veremos cómo la historia cambia. Epstein no actuaba solo, allí es donde se repiten muchos nombres que, bueno, como los archivos están todavía clasificados, porque ahí está la disputa que se está dando en estos momentos en los Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia quiere desclasificarlos, el FBI le dice que no. Donald Trump se niega a mostrar o publicar los archivos del caso Epstein y aparece el movimiento MAGA, que es el que sostiene a Donald Trump y lo lleva al poder, que dice que quieren verlos. Bueno, hay un lío bárbaro fundamentalmente dentro del Partido Republicano por esto, pero ahí aparecen en este listado no solamente Donald Trump, del cual se lo sospechó siempre, que es amigo íntimo, era amigo íntimo desde el año 2004 de Jeffrey Epstein, sino Bill Clinton, viajero frecuente en el denominado Lolita Express, era el jet privado de Epstein. El príncipe Andrés del Reino Unido, que bueno, fue acusado directamente por una de las víctimas, Virginia Giuffre. Luego está el dueño del imperio de la ropa de damas o ropa femenina, Victoria's Secret, Lex Wexner, o Wexner, el abogado constitucionalista Alan Dershowitz, una eminencia en los Estados Unidos, y nada más ni nada menos que Bill Gates, el hombre de los miles de millones, de billones de dólares, que tuvo hasta inclusive vínculos posteriores con Jeffrey Epstein, posteriores a la condena que recibe el acusado de todos los crímenes que acabo de describir. Muchos de los mencionados niegan haber participado en los delitos, otros guardan al día de hoy silencio, pero lo cierto y lo concreto es que todos sabían quién era Jeffrey Epstein, pero ninguno osaba detenerlo. Y uno se preguntará, ¿y la justicia? Y bueno, la justicia en algún momento no tuvo otra cosa que hacer que intervenir. En el año 2008 fue condenado, y por eso que les decía lo de la impunidad, recibió un trato que por esa época era escandaloso, por lo leve de lo mismo. 13 meses en una cárcel de mínima seguridad, salía todos los días, y luego un acuerdo secreto con la fiscalía le permitió tener la posibilidad de evitar los cargos federales. ¿Cómo lo logró? Bueno, con abogados poderosos, con favores cruzados, con amigos en la justicia, con nombres demasiado peligrosos para que saliesen a la luz. Y bueno, así transitó hasta el año 2019, cuando fue arrestado nuevamente por cometer nuevos delitos y nuevas extorsiones. Esta vez los cargos fueron mucho más graves. Tuvo mucho que ver esa denuncia que le hacen al príncipe Andrés. De esto data mucho la serie que se puede ver en Netflix. Y parecía que por fin iba a hablar el condenado, ¿no? Porque, o condenado, o el arrestado, porque todavía no estaba condenado. Justamente iba a hablar para tratar de morigerar la condena, para que todo fuera de alguna manera más repartido. El 10 de agosto, él lo detienen en julio del 2019. El 10 de agosto, pocos días después, tuvo 20 días en prisión. Bueno, apareció ahorcado en su celda. Esto es lo que
decía o dice todavía el certificado de defunción. Suicidio por ahorcamiento. Pero nadie se lo cree porque las cámaras de vigilancia misteriosamente dejaron de grabar. Él estaba en una celda de esas que tienen cámaras de seguridad. Los guardias se durmieron y el forense independiente que fue contratado por la familia afirmó que las fracturas eran más consistentes con estrangulamiento, más que tratarse de un ahorcamiento. Entonces, todo indicaría que lo estrangularon, después lo colgaron y ahí quedó. La cuestión es que el sistema que protegió a Epstein durante su vida, o en gran parte de su vida, sigue intacto al día de hoy, porque de lo que decíamos al principio, ¿no? De lo que ocurrió, de los expedientes de Epstein, poco y nada se sabe. Ghislaine Maxwell, la mujer que operó junto a Epstein, era la socia, fue condenada en el año 2022 a 20 años de prisión. Hija de un magnate, pero que termina presa. Ahora, curiosamente, ninguno de los clientes fue acusado penalmente hasta el día de hoy. Los nombres siguen protegidos por sellos judiciales, los expedientes están censurados y las víctimas aún están esperando justicia. Epstein ya no puede hablar, su historia sigue gritando lo que nadie se atreve a decir, que evidentemente detrás del poder a veces hay monstruos, lo decíamos en el principio de todo, y que el verdadero escándalo no es que existan, el escándalo es que como sociedad los protegemos. En este caso es la sociedad en los Estados Unidos, pero con certeza que esto mismo está ocurriendo en diferentes países y ya que estamos aquí en la Argentina, venimos denunciando casos de trata, de tráfico, de abusos. Hay por doquier y seguimos protegiéndolos. Las víctimas siguen esperando una resolución de la justicia y la justicia a veces está mirando para otro lado.